Bueno, muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según como vean este video. Vamos a trabajar eh, unas herramientas para que podamos hacer el trabajo de nuestros prismas, ¿no es cierto? Entonces, para este caso vamos a hacerlo con un hexágono, pentágono, perdón. Entonces vamos a ver qué podríamos hacer, ¿no es cierto? Entonces la primera, que sería la más sencilla, sería hacer un sólido, extrusor de curva plana, recta, seleccionamos, enter, y le damos una altura, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos visto. De manera semitransparente. Y entonces aquí tenemos nuestro sólido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer con este sólido? Entonces, lo que podríamos hacer, según la clase, era que a veces esto es sólido, pero a veces puede ser hueco. Entonces, para hacer hueco lo seleccionamos y le damos simplemente aquí descomponer. Y cogemos, por ejemplo, la tapa de abajo, perdón, la tapa de arriba y la de abajo, y las borramos con suprimir. Luego seleccionamos esto y le volvemos a dar unir si queremos que ya sea una sola pieza. Y si quisiéramos volver a ponerlos, lo seleccionamos y le damos aquí donde dice tapar agujeros planos y él automáticamente lo pone. Entonces sería la primera forma de hacerlo, muy sencillo. Vamos a ver otra forma, sería hacer que nuestro prisma tenga que la parte de arriba sea un poco más pequeña. Entonces lo seleccionamos, vamos otra vez a sólido, extrusión de curva plana, pero buscamos esta que dice ausada. ¿Qué es lo que hace esto? Que él va haciendo como un ángulo, no hace una extrusión recta. Entonces, ¿cómo cambiamos este ángulo? Aquí, donde dice ángulo de desmoldeo. Entonces, por ejemplo, si le ponemos 5, lo hace como más gruesito. Si le ponemos, por ejemplo, 30, hace un ángulo muy forzado que miren que aquí ya no lo podría hacer. Entonces vamos a darle 10. ¿Cierto? Y si quisiera hacer que vaya al otro lado, pues le doy menos. Por ejemplo, menos 10. Entonces lo va haciendo más gordito. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, algo así. Tenemos un prisma donde tenemos la misma forma, ¿no? En las dos caras, pero la forma de arriba es más grande que la de abajo. Entonces sería la segunda forma de hacerlo, ¿cierto? Igual si queremos quitarle las caras, descomponer, ¿sí? Y le quitamos la cara de arriba, de abajo, ¿sí? Listo. Esto llevamos sencillo. ¿Qué más podemos hacer? Que veíamos en la clase. Es que esto no sea recto, sino que tenga una curvita. Entonces vamos a seleccionar aquí este arco. Me gusta mucho, es el que está de segundo, que es arco de 3 puntos, que es inicio, final y punto en arco. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Inicio, por ejemplo, aquí en el centro, final, clic, y ahí empezamos a mover el arco. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Sólido, extrusión de curva plana, pero le damos a lo largo de una curva. Entonces seleccionamos nuestra cara, enter, y luego la curva. Entonces miren, él nos hace esta forma. ¿Qué característica tiene? Que las caras son del mismo tamaño y son paralelas, sino que no es recta, ¿cierto? Esta está en otra parte, entonces lo hace torcido. Entonces esas tres formas lo podríamos hacer con extrusión. Aquí pues igual, ¿no? Descomponer, podemos quitarle la cara si queremos que sea un... Si recuerdan que habían prismas sólidos o prismas así abiertos, ¿no es cierto? Entonces tenemos las formas de hacerlo. Esas las hacemos con sólido y extrusión, recta, a lo largo de la curva o ausada. Esta hacia un punto no la utilizamos porque esta se cerraría mucho. Sería lo mismo que una, si quieren hagamos el ejemplo. Sólido, extrusión de curva hacia un punto. Sería básicamente lo mismo, sino que se cierra tanto que la usada, que ya se vuelve una pirámide, ¿no es cierto? No tiene la cara de arriba. Entonces no es
Para nuestro ejercicio no lo queremos hacer. Listo, vamos a darle control C, control V y hagamos de cuenta que queríamos hacer lo mismo que hicimos hace un ratico, que es paralela, pero esta está corrida un poquito para adelante. ¿Sí? Entonces, ¿esto con qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una herramienta que se llama transición. Entonces, superficie, transición. ¿Qué es lo que hace esto? Tenemos dos caras, o tres, o cuatro, las que queramos, y él hace un sólido yendo de una a otra. Entonces, probémoslo. Selecciono una cara, la otra cara, Enter. Y me muestra, miren, unos punticos aquí. Entonces, lo ideal sería que siempre vaya la flecha para el mismo lado. Para cambiarla de lado, me paro en la flecha, miren, sale una flechita negrita, le doy clic y la cambio. Al revés. Y este punto lo podríamos mover. Si queremos que quede más torcido, por ejemplo, ahí. Y le doy Enter. ¿Sí? Entonces ahí estuvo. Quedó muy torcido, no me gusta. Era para mostrar. Preferible que se quede derechito, ¿cierto? Entonces miren. Es un prisma donde son paralelos. ¿Sí? Pero está corrido. Y está un poco torcido, ¿no es cierto? Entonces, igual si quisiéramos taparlo, lo seleccionamos y le damos aquí tapar para que quede sólido. Miren. Chévere. Ahora, yo no quiero que esta curva sea derecha, por decir algo. No sea recta, sino que sea una curva. Entonces selecciono el arco. En este caso voy a seleccionar fin para que él me coja el puntico donde quieren, mira aquí. Y este de aquí, clic, clic y abro el arquito, mira. Entonces esto ya no es recto, sino que es así. Entonces ya no lo hago con transición, sino que lo hago con superficie y barrido por un carril. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono el carril, es este elemento. Y después me dice que seleccione las curvas de sección. Entonces, selecciono esta y esta. Le doy Enter, Enter y Enter. ¿Sí? Miren. Entonces, parecido al anterior, sino que tiene una curva. Entonces, las caras son paralelas entre sí y tienen el mismo tamaño. Con esa misma idea, podríamos hacer que la cara de arriba no tenga el mismo tamaño. Ahora vamos a probar que la cara de arriba sea del mismo tamaño, pero puede ser que esté girada. Entonces la ponemos a cierta altura, le damos rotar, seleccionamos un centro de rotación, un comienzo, por ejemplo, démosle, aquí se puede poner el valor 0. Uy, perdón. Aquí le doy clic y le podemos dar un valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, 45. Entonces lo roto. Y lo que vamos a hacer es igual, superficie, transición, selecciono lo de abajo, el de arriba, Enter, miren, le doy Enter. Aquí quedó muy derechito, miren, porque la línea estaba exactamente arriba, por decirlo de una forma, pero lo podemos hacer más torcido, ¿no es cierto? Si ya lo veíamos que podíamos correr esto, por ejemplo, más allá, entonces empieza a rotar un poco más. Igual si lo mando al otro, podría rotarla, o rotar más. Esto podríamos hacer lo mismo, pero que el de arriba sea más pequeño, por ejemplo. Entonces le voy a dar aquí con escalar 2D, cojo el centro, lo pongo más pequeño, y lo podríamos hacer con que esto no sea recto, sino sea una curva. Entonces le voy a dar otra vez arco de 3 puntos, fin, selecciono este de abajo y este de aquí, por ejemplo, y le podemos dar una curvita aquí, algo así. Le damos superficie, barrido por un carril, recuerden. Entonces primero el carril, luego las curvas. Miren, qué interesante, ¿sí o no?
Voy a borrarlo. ¿Qué más podríamos hacer? Por ejemplo, le voy a dar control C, control V. Y otro tipo de prisma era que arriba iba a estar esto un poco rotado, por ejemplo. Le voy a dar rotar. Por ejemplo ahí. Le voy a dar superficie, transición. En este caso sí dejémoslo que sean derechitos. ¿Sí? Miren. Qué bien que puede quedar, ¿no es cierto? Igual, este le podríamos hacer que no esté derechito, sino que hagámoslo pues superficie transición, pero que no quede en el mismo punto, sino que este quede más acá, por ejemplo. Entonces miren, rota un poquito. O lo podríamos hacer con una curva o muchas cosas más, ¿cierto? Entonces esas serían como las formas de hacer el prisma principal, ¿no es cierto? Haciéndolo derecho. Ah, bueno, también podríamos hacer que el de arriba, que nos faltaba, tenga otra forma, ¿no es cierto? Entonces, por decir algo, que arriba sea un círculo. Que también era otra de las formas, ¿no es cierto? Entonces, le damos también superficie, transición. Seleccionamos. Y entonces hacemos un prisma, ¿no? Que abajo es un pentágono y arriba un círculo. Entonces pueden ser también dos formas. Además de las dos formas podemos hacer una curva aquí, podemos rotar arriba del mismo tamaño, ¿no? Todo lo que hemos hecho en este momento. Bien. Entonces estamos utilizando extrusión sólido, estamos utilizando transición o estamos utilizando barrido por un carril, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio así sencillo. Vamos a hacerlo con sólido, extrusión de curva plana recta. Y vamos a hacer como un prisma, ¿no es cierto? Va a ser nuestro prisma principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle un corte. Entonces voy a seleccionar la caja. Esta caja es fácil de manejar. Lo que hace uno es un cubito. Entonces primero hace un cuadrado. Y después le da una profundidad, altura. Entonces este cubo vamos a ponerlo acá arriba. Y vamos a ver dos formas de hacerlo. Pues la primera es que, como tenemos un sólido, que esto siga siendo un sólido. Entonces vamos a darle aquí con booleanas, que son estas dos bolitas. Buscamos diferencia booleana. Seleccionamos lo que vamos a cortar, o sea, a lo que le vamos a cortar, que es este, enter. Luego lo que quiere cortar, que sería este, enter. Entonces miren, lo que hace es que corta. Damos de cuenta que era un pedazo de madera y queda esto sólido, ¿no es cierto? Entonces ya habíamos visto que hay dos formas de hacerla. Uno que sea esto sólido y la otra que sea esto hueco, ¿no es cierto? Como si fuera un cartón. Entonces una es como si esto fuera un pedazo de madera que queda sólido, otro como un cartón que se van a ver los huecos. Vamos a hacer el mismo ejemplo con un cilindro. Seleccionemos aquí un cilindro, miren. Vamos a hacerle un círculo aquí. Aquí para que se vaya por los dos lados le dan aquí ambos lados, sí. Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Diferencia booleana, seleccionamos lo grande, enter, el cilindro, enter. Entonces miren, que hace un hueco, pero como si fuera un sólido, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo ahora, pero de otra forma, que es como si esto fuera un cartón, fuera hueco. Entonces no lo vamos a hacer con diferencia booleana, sino con partir. Le voy a dar partir, igual selecciono esto, enter, el cubito de arriba, enter. Él lo deja ahí, pero igual lo vamos a borrar. Miren, lo que hace es que como que divide la superficie, la seleccionamos y la borramos. Entonces miren que queda un hueco, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con el cilindro. Bien, bien, ¿sí o no? Pero lo voy a hacer compartir. Selecciono enter,
selecciono Enter y borremos el cilindro. Y borremos las caritas, miren, esta y esta, miren. Entonces es como si fuera un cartón. Hago el hueco y se ve hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces son dos formas de hacerlo. Listo, hagamos de cuenta que esto fuera lo que nosotros queríamos hacer desde un principio, ¿no es cierto? Que es nuestro prisma que estamos tratando de construir. Entonces vamos a empezar a adornarlo un poquito. Entonces, por ejemplo, voy a darles sólido, extrusión de curva, hagamos superficie, perdón, extrusión de curva recta. Y la curva que vamos a extruir va a ser esta, miren. Este borde. Voy a dar Enter. Y le voy a dar un poquito de volumen. De altura, miren. Y lo que yo quiero es como enrollar esto, ¿no es cierto? Como si uno cortara un pedazo de papel y se lo pudiera enrollar. Entonces lo voy a seleccionar. Voy a buscar en transformar. Curvar. ¿Sí? Entonces aquí nos pide inicio de curva, final de curva y luego, si no va a ver el mouse, le vamos a dar como unas curvitas. Ahí. Miren qué chévere, como que cayera. Lo voy a pasar al otro lado, entonces lo vamos a hacer con reflejo. Selecciono un reflejo, selecciono lo que quiero reflejar, Enter y hago una línea de eje. Eso ya lo habíamos hecho, ¿no es cierto? Miren qué chévere. ¿Esto qué más quiero hacer aquí? Quiero hacer voy a enseñarles otra herramienta que es retorcer. Entonces lo vamos a hacer con esta línea de atrás, por ejemplo. Le voy a dar superficie, extrusión de curva recta, selecciono esta línea de atrás, Enter, y le voy a dar una altura, por ejemplo, ahí. Y en este caso no lo voy a curvar como en este, sino que lo voy a retorcer. Entonces, ¿cómo se hace esto? En transformación le voy a dar retorcer, igual, él dice seleccione los objetos, Enter, un eje, como si fuera un tornillo, entonces este es el eje, ¿sí? Y le voy a dar una línea con la que la voy a torcer. Y desde arriba, aquí arriba, lo voy a mover. Uy, ¿sí ven? Yo aquí lo que no me gustó es que el eje lo pone en toda la mitad. Entonces voy a correr esto un momentico. Aquí. Sí, le voy a dar otra vez, retorcer. Voy a hacer la línea. Desde aquí lo puedo torcer más bonito. Miren. Y ahorita lo vuelvo a poner el puesto. Miren que esas son como ideas que podríamos hacer, ¿no? Podríamos cortar esto, bueno, mil cosas más. Bueno, como para finalizar voy a hacer aquí. Hacer otro cubito aquí abajo. Que atraviese el pentágono. Ahí puede ser. Vamos a repartir. Entonces, partir, selecciono el pentágono, perdón, Enter, Enter. Lo borro. Me quedan estas líneas, pero la de abajo no la quiero, entonces le voy a dar descomponer. De hecho voy a borrar la de abajo. Y voy a borrar la de un lado. Y lo voy a hacer con el otro lado. Y lo que voy a hacer es curvar otra vez, ¿no? Transformar, curvar. Selecciono abajo, arriba y la curvo un poquito. Y la misma se la voy a poner del otro lado, ¿no? Entonces lo voy a hacer con reflejo.
¿sí? Muy bien. Bueno, hagamos de cuenta que este es nuestro prisma, ¿no? Principal. Lo selecciono y lo voy a poner en la capa número 1 y lo voy a agrupar. Le voy a dar edición, grupas, agrupar. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es copiarlo aquí. Control C, Control V. Lo voy a poner un poquito aquí. Y le voy a dar escalar, pero con escalar en 3 dimensiones para que me escale ancho, alto y profundidad. Voy a escalar un poquito. Lo voy a Control C, Control V, lo voy a copiar otra vez. Voy a correr acá. Lo voy a escalar otro poquito. ¿Sí? Entonces queda grande, pequeño, mediano y pequeño. Miren, digamos que esta fuera nuestra estructura, ¿cierto? Nuestra composición. Vamos a repetirlo 6 veces. Digamos que esta fuera nuestra estructura. Lo que vamos a hacer es seleccionemos este y este. Pasemos a la capa 2. Este y la capa 3. Este y este. La capa verde. Y este a la capa blanca. Muy bien. Miren, digamos que esta fuera nuestro prisma basado en la planta y la composición basada en alguna figura de la planta. Voy a ponerle un color simplemente para después poderle cambiar el color en Keyshot, porque lo que queremos hacer es un GIF, ¿no es cierto? Pongámosle un morado. Pongamos el mismo color de la capa. Azul. Un verde. Y un naranjita, pongámosle. Entonces recuerden que si yo le doy render aquí, pues ya me saldrá la imagen, ¿no? Con materiales o en perspectiva, con renderizado. Me queda una idea de cómo sería. Voy a guardar. Ponle flor. Y luego vamos a abrir el Keyshot, ¿no? Recuerden que en Keyshot le damos a importar modelo. Le voy a dar la flor, abrir. Mire, ya lo tengo ahí. Aquí con el scroll me acerco, me alejo. O si lo oprimo el scroll lo muevo. O con el mouse normal el clic roto, ¿cierto? Entonces vamos a poner unos colores. A ver, busquemos unos como de metal. Para que sea más boleto. Entonces, por ejemplo, el rojo metálico a estos morados, morado metálico. A esos azules, azul metálico. Amarillo metálico. Y un verde oscuro metálico. ¿Sí? Entonces digamos que este fuera nuestra composición. Aquí ya le podríamos poner hacer un render, ¿no es cierto? De cómo sería. Recuerden que para renderizar es simplemente render. Pero lo que queremos hacer es un GIF, les voy a enseñar a hacer, ¿no? Porque el GIF que hicieron la otra vez de la lámpara, como que no lo entendieron bien. La idea es que rote sobre sí mismo, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a hacer aquí. Primero le voy a quitar el entorno, las sombras en el suelo, porque así gasta un poquito más de energía. Pues ustedes si lo quieren le ponen imagen
sombras en el suelo, reflejos en el suelo. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Sombras en el suelo, reflejos, y a mí me gusta, por ejemplo, aquí en color negro, ¿sí? Mire. Y me gusta, por ejemplo, ponerle una luz que no le voy a colocar. Si ella se vería mucho mejor, entonces aquí hacen, por ejemplo, un render y un render y ya tenemos la imagen. En este caso vamos a quitarle ese color, pongámosle color blanco, y le voy a quitar sombras en el suelo y reflejos para que sea más rápido hacerlo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar, vamos a abrir donde dice animación, nos va a abrir esta línea de tiempo y le vamos a dar aquí asistente de animación. Entonces aquí hay una cosa que por ejemplo es mesa giratoria, miren, gira así, traslación se mueve, rotación, degradar, y hay muchos elementos, ¿no? En este caso le vamos a dar mesa giratoria, simplemente. Siguiente, le voy a decir que todo el modelo gire, siguiente. Que gire 360 grados está bien, que el centro de rotación sea el centro del modelo está bien. La dirección en sentido horario, pues para mí me gusta, pues puede ser al revés. El movimiento lineal lo hace al mismo tiempo, me gusta este que es entrada suave y salida suave, o sea, empieza despacito, luego sigue rápido y luego termina suave. Le voy a dejar que dure, que empiece en 0 segundos y dure solo 5 segundos. Se lo voy a dar final. Bien, entonces aquí podemos probarlo lo que va a hacer. Miren con este play. Lo va a rotar así. ¿Sí? Empieza suave, rápido, suave. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para exportarlo? Vamos a ir a render. Le vamos a dar render. Pero no le vamos a dar aquí donde dice imagen, que es cuando hacemos un render normal, sino que le damos en animación. Aquí le voy a poner uno bien bajito por esta vez. Vamos a darle 300. Duración completa. Salida de frame no lo voy a poner porque aquí lo que hace es grabar todas las imágenes. Sino que le vamos a dar salida de video simplemente. Aquí en MP4 me gusta a mí. Y busquemos una carpeta. Grabémosla por ejemplo aquí en el escritorio. Aquí tengo una... Aquí donde dice timelapse. Listo. Y le vamos a dar render. Aquí se puede demorar un tiempito, entonces voy a pausar un ratico la grabación. Bueno, yo aquí le había puesto un tamaño muy pequeño, ustedes le ponen un tamaño más grande, ¿no? Aquí se demora pues son 150 frames que tiene que exportar. Aquí ya está, mirenlo, voy a aceptar y vamos a revisarlo, ¿no? Esperemos un ratico y que dice codificando el archivo. Y ahora guarda, ¿no es cierto? Vamos a verla. Abrir con reproductor de Windows Media. Entonces aquí solo hace una vuelta, ¿no? Acá la calidad no se ve tan buena porque no lo hice tan grande, pero lo que yo quiero es hacer un GIF, entonces vamos a abrir el Photoshop. Vamos a abrir el Photoshop y lo que vamos a hacer es que ese archivo lo vamos a jalar al Photoshop y lo vamos a saltar ahí, el archivo MP4. Y aquí en el Photoshop simplemente le damos archivo, exportar y guardar para web.
Y aquí abajito, simplemente donde dice opciones de repetición, le vamos a dar infinito para que sea un GIF. Le vamos a dar a guardar. Guardémoslo ahí mismo. Prueba Prisma. Y listo. Entonces aquí está prueba Prisma. Y tenemos ya un GIF, ¿no? También aquí comienza despacio. La fana termina despacio. Entonces es lo que queremos hacer con nuestro ejercicio. Pues no tiene que ser así exactamente el GIF, sí, pero no el prisma ni lo que ustedes hagan, ¿no es cierto? Será simplemente un ejemplo. Entonces la idea es que el jueves lo podamos hacer. Entonces traten de revisar este trabajo antes del jueves y cualquier pregunta la vemos en clase. ¿Listo? Entonces aquí termina el video.